Hay dos autoridades y que dominan todos los temas, y el tema electoral sobre todo, pero está don Francisco Monfort y don Juan Schuster Fonseca. Yo sé que vamos a hablar de la reforma política electoral, pero no podría yo dejar pasar preguntarles su opinión acerca de esta reforma educativa, que ya lo manejamos en su momento, ya platicamos de hecho en otras ocasiones, doctor Francisco Monfort. Pero si ya hay una mesa de armonización, si ya el gobierno del estado puso al secretario de Educación y al legislador o al Poder Legislativo para escuchar a los maestros, y ya se había acordado una minuta, ya se había firmado, ¿qué es lo que está pasando en este momento, doctor Monfort? De toda evidencia, el problema es mucho más profundo y no tiene que ver solo con la aprobación o no por parte de los maestros de su nuevo estatus profesional. Evidentemente, ese descontento está señalando molestias mayores o problemas más profundos que una mesa establecida como la que se hizo aquí, que a mí en lo personal me parece que era la salida política más consistente. Es decir, el Ejecutivo incluye al Poder Legislativo para poder dialogar con todas las fuerzas, en fin, a mí eso me pareció una medida inteligente. Pero ya es evidente que es insuficiente o que no puede tener los resultados. Rebasó esta mesa. Se rebasó. Está rebasada porque además hay un movimiento magisterial por el momento de liderazgos difusos. No hay interlocutores directos. Han desconocido a quienes eran sus líderes formales. Y este es un momento que me parece que tiene en los movimientos sociales, tiene que pasar un tiempo para que madure y surjan nuevos interlocutores. A mí en lo personal lo que me parece que no es correcto, e inclusive podría ser un desatino, es decir, y prometer a los maestros que las condiciones van a seguir igual. Sí, precisamente lo que está de fondo es que los maestros no están contentos con su condición actual. Entonces, eso de armonizar, que no tienen por qué armonizar, la ley ya es federal y todos deben sujetarse a ella. Claro. Entonces, ya está en el diario oficial. En sentido estricto no hay nada que armonizar, eso va a regir para todo el país. Pero aceptamos sin conceder que hay cuestiones que deben ser armonizadas. Mi punto de vista es que mientras el gobierno ve solo la parte formal, legal, que se tiene que acordar para decir que van a seguir con las mismas condiciones, lo que los maestros están gritando es: no queremos esas condiciones, no queremos seguir explotados por una dirigencia ineficaz, no queremos seguir en las condiciones laborales a que nos han sido sometidos todos, mujeres y hombres, a la venta de plazas, a la renta de plazas, al manejo inescrupuloso del presupuesto público. Lo diré con todo el descarno posible: no más al derecho de pernada en contra de las mujeres para poder ingresar al sistema educativo. En fin, hay muchísimas cosas. Actualmente hay eso todavía que deben hacerse. Sí, bueno, ahí están los relatos de las propias maestras que saben que para ingresar les piden favores. Entonces, posiblemente también a algunos hombres, ya aquí es una cuestión de preferencia y de universalización de los deseos, pero vamos, no se puede pedir armonización para algo que representa unas condiciones inaceptables para la base magisterial. Desde luego hay que deslindar estos legítimos intereses de quienes buscan lucrar, y para aquí también uno debe reiterar, por un lado, la comprensión a las manifestaciones del magisterio, pero también la comprensión y el respaldo a las autoridades que le buscan dar una salida política. Si no se dialoga sobre nuevas bases, a mí me parece que esto ya se ha rebasado. Aunque es mi apreciación, también la realidad está diciendo no a esta salida, queremos otra. Así sea el empecinamiento de los maestros por derogar algo que no puede hacer el gobernador, así sea la buena voluntad del gobernador de decir: a ver, vamos a armonizar. No resultó, busquemos otras cosas, pero sobre todo a partir del diálogo, ¿no? Doctor Juan Schuster Fonseca, aquí ha estado Juan Nicolás Callejas Arroyo, líder moral de la sección 32, y Juan Nicolás Callejas Roldán, ahí donde está usted sentado justamente, comentando que los derechos, las conquistas magisteriales no se tocan,
las prestaciones son las mismas, digamos que no se les va a quitar ninguna conquista laboral a los maestros, pero siguen manifestándose. Bueno, no sé si en esto habría que pensar que, por ejemplo, el derecho para heredar las plazas o para venderlas, ¿no?, para traficar con ellas, va a continuar. Porque si esa es la idea de que eso va a continuar, yo creo que entonces no se está considerando lo que es la reforma. De hecho, el pacto que se dio a nivel federal y en el cual estaba considerada precisamente esta reforma como una de las más importantes, ¿no? Yo creo que no se esperaba, o sea, el cohete tronó por donde menos se esperaba. La prueba de que pues metieron a la señora Alvester al bote fue para prever que no hubiera esa resistencia donde se esperaba, ¿no? Se esperaba que la resistencia viniera de quienes son los que han mantenido privilegios, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no?, en la educación, quienes se han lucrado con ella, y entonces resultó por otro lado, ¿no? El cohete resulta, claro, habría que analizar también la situación de la coordinadora, que efectivamente tiene una serie de privilegios, ¿no?, que ostenta en los estados donde tiene ese control político, ¿no? Pues actúa como un sindicato más, ¿no?, de los que ya conocemos, ¿no?, de manera caciquil, y ahora están tratando de extender, ¿no?, su movimiento a otras entidades donde no tenían presencia. Pero bueno, lo que sucede aquí también es que en el pacto los partidos que supuestamente están participando, ¿no?, comprometidos con la reforma, están jugando doble. Es decir, vamos a ver en la reforma electoral... La coordinadora, muchos votos en el DF, por ejemplo, sobre ¿no? todo, claro, porque se supone que son grupos afines al PRD, ¿no?, o que mantienen cierta interlocución con el PRD, y entonces que cuando ellos asumieron en el pacto su compromiso de apoyar la reforma educativa, pues se supone que estos grupos estaban en principio de acuerdo, ¿no? Claro. Sí, cómo está de que ahora aprueban la reforma y estos son los primeros que protestan. Ahora, sobre la manera de protestar también es algo que nosotros ya hemos visto, que efectivamente son formas de protesta que no tienen nada que ver con la democracia. O sea, son formas golpistas, ¿no? Son formas de violentas, ¿no? La violencia obviamente no tiene que ver con la democracia, pero además están contaminados, digamos, ¿no? Estos movimientos están contaminados con grupos profesionales, con provocadores profesionales, varios de ellos que han participado en guerrillas, ¿no?, en movimientos ya violentos y al margen de la ley. Entonces yo creo que no hay que ser ingenuos de que estemos pensando que detrás de estas tomas y todo eso son maestros, en el sentido, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, maestros que cumplen con su función y que son de vocación. Aquí hay algo atrás de todos estos movimientos, de luego hay ya otros intereses que están participando, y en lo cual, como dije, en principio, el interés político que tiene la CENTE de extender su movimiento, ¿no?, la coordinadora. Pues a ver, ¿hasta dónde vamos a parar, no? Esa sería la pregunta, ¿qué sigue después? ¿Hacia dónde se va a terminar? ¿Cuándo se termina de protestar? Sí, hay una cuestión que señalaba mi amigo el doctor Juan Schuster. Se van a seguir las condiciones de venta de plaza, se van a seguir las condiciones de trato desigual para que los maestros que están en las zonas más marginadas sean los que ganen menos, y eso es respetar las condiciones actuales, los derechos. Pero según ya no va a haber, ni se van a heredar las plazas, ni se van a vender las plazas. Esa es una de las condiciones. La otra es si el sindicato va a seguir recibiendo los miles de millones de pesos que los mismos presidentes panistas anunciaban con tanto orgullo. Esos miles de millones de pesos debieron haber ido a las autoridades para que se hicieran los cambios necesarios. ¿Cómo se va a evaluar a maestros que dan clases en un verdadero cuchitril, que ni siquiera aspecto de salón de clases tiene? Digo, malas condiciones. Esos miles de millones de pesos que fueron al sindicato deben ser canalizados directamente a la infraestructura, el mejoramiento de los maestros, y yo creo que bajo esas condiciones los maestros, los verdaderos maestros, no los agitadores, van a entender que esto puede mejorar para su bien. Era importante escucharlos, doctor Juan Schuster y doctor Francisco Monfort. ¿Algo que quieran acotar o concluir con esto de la reforma educativa? ¿Qué es lo más conveniente, doctor Monfort? Que ya haya clases, ¿no? Bueno, es que hay un tercero afectado, que son precisamente los alumnos en todo el país. Bueno, no tienen clases, y hay que pensarlo, pero yo dejaría más bien un tema de reflexión.
con los maestros actuales es posible que México llegue a alcanzar un nivel de competitividad que hoy exige el mundo globalizado. A mí en lo personal me parece que no. Y yo creo que ese es el problema que debe orientar las pláticas. Más allá de los intereses de los maestros, de los líderes sindicales y de las autoridades. Yo creo que si definen ese problema y lo resuelven bien, se va a poder empezar a destrabar un problema que ahorita lo único que refleja es una lucha de intereses particulares. Doctor Schuster. Bueno, yo creo que la docencia es una actividad que muy respetable. Yo en lo particular admiro a los maestros que por vocación, ¿no?, se dedican a la enseñanza, y además en condiciones muchas veces, ¿no?, precarias en cuanto a sus percepciones, ¿no? Pero creo que lo que estamos viendo nosotros, sobre todo en la actitud golpista y provocadora de los grupos que están chocando incluso con las autoridades, bueno, por lo menos en el DF tienen la complicidad del gobierno de ahí del DF, ¿no? Pero me refiero aquí en Veracruz hay gente de Oaxaca, de Sí, exacto. Pues digo, la confrontación, ¿no? Sobre todo, en este caso, me parece muy delicado que esa confrontación llegue con los padres de familia, ¿no? Yo creo que ahí sí habría que tener mucho cuidado, porque eso sí puede generar situaciones que ya nadie va a poder controlar, ¿no? Y no lo deseamos, sobre todo. Yo creo que no es la manera, hay que darle una salida con un diálogo, sobre todo, como decía el doctor Monfort, el problema con los interlocutores, ¿no? Es que en este momento se tiene que reconocer, ¿no?, que hay un cuestionamiento a los líderes de sindicatos, y que hay quienes no los reconocen. Entonces también habría que ver de qué manera se va a integrar, ¿no?, a estos nuevos actores que ya tienen voz, ¿no?, que ya y además ya la están haciendo, ¿no?, notar, para integrarlos también en un diálogo más amplio que busque una solución, ¿no?, pacífica sobre todo. Doctor Francisco Monfort, doctor Juan Schuster Fonseca, han puesto de condición el Partido Acción Nacional que para poder autorizar o aprobar la reforma energética, primero tendría que haber una reforma político-electoral. ¿Cómo va esta reforma político-electoral? ¿Cómo va? ¿Va a ser positiva? Se hablan de muchos cuestionamientos que son clave y que ustedes conocen perfectamente, y que me gustaría que los radioescuchas que nos escuchan en este momento supieran. Sí, hay muchos temas, ¿no? Yo creo que no hay tiempo ahora para abordar todos los temas, y cada uno tiene su propio interés. Es que los meses no nos dejan. Pero yo me referiré en particular a esta propuesta de la creación del famoso Instituto Nacional Electoral, que no es una propuesta nueva. No. Desde la reforma de 2007-2008 se habló de crear un organismo nacional con la idea de homologar, digamos, ¿no?, todo lo que es el tema de los procesos electorales en todas las entidades. Sin embargo, hay que considerar que no se ha llevado a cabo porque también hay particularidades en los estados. Digamos, hay formas también de elegir, ¿no?, autoridades en Oaxaca, por ejemplo, ¿no?, que es usos y costumbres, en Tlaxcala, que eligen presidentes municipales auxiliares, en fin, hay en cada entidad hay alguna particularidad, ¿no? Y yo creo que eso tiene que considerarse en cualquier propuesta que quiera llevar a cabo un organismo nacional. La otra cuestión es que no se ha consolidado el IFE. Es decir, a mí cuando me hablan de una nueva reforma, cuando todavía hay muchos pendientes provocados por la misma actitud de los partidos de apropiarse, ¿no?, de las instituciones por el sistema de cuotas, ¿no? La manera como eligieron a los consejeros, los últimos consejeros que fueron nombrados. Falta, ¿no?, un consejero a nivel federal, bueno, y el hecho de que no han podido, ¿verdad?, nombrar al sustituto, claro, de Sergio. Es decir, a mí a veces me da la impresión de que en estos temas, cuando no se ha consolidado todavía una institución, ya se habla de una nueva, ¿no?, o de una nueva, me parece como el marido cornudo, ¿no?, que quiere destruir la cama, claro, sí, quiere donde lo engañan, ¿no? Es decir, pues no busca la causa realmente de lo que está ocurriendo. La causa está también en la manera esta cultura de apropiarse, ¿no?, con el cuotismo que traen los partidos políticos, y la actitud, por ejemplo, de Acción Nacional que tú mencionabas, bueno, de condicionar, ¿no?, el resto de las reformas. Pues ya ahí se ve también cuáles son los intereses particulares, ¿no?, que incluso facciones dentro de los propios partidos. Ahorita no se puede hablar de una sola postura en el PRD, no se puede hablar de una sola postura en Acción
Acción Nacional, ¿no? Más bien hay 2 o 3, ¿no?, que están haciéndose valer en las cámaras, ¿no? Hacer una concertación como la que se impulsó desde el gobierno federal sin tomar en cuenta al legislativo, ¿no? Yo creo que eso también ya se está viendo las limitaciones de este pacto, tomando en cuenta como interlocutores nada más a los partidos políticos, bueno, y eso a las dirigencias, ¿no?, que se ha visto, ¿no?, que las dirigencias tampoco tienen internamente todo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que se tiene que revisar, y ni siquiera tenemos que entrar a discutir por cuestiones del federalismo, ¿no? Yo creo que ahí no tendríamos que hablar en términos de federalismo, sino en términos de solución eficaz de problemas. Y el problema hoy en día en México sobre la manera que se llevan a cabo las elecciones es, mientras se pueda seguir comprando los votos, es decir, y eso por la desigualdad existente, ¿no? De todo lo demás, todas las instituciones que quieran poner en marcha con todos los consejeros que vienen siendo representantes de los partidos políticos que los nombran, porque mediante el sistema de cuotas, aunque sea un organismo nacional, si van a llevar a cabo los mismos procedimientos para designar a los consejeros que llevan ahora, pues estamos perdidos, es lo mismo. Se desnaturaliza completamente la función de un organismo electoral. Y ese es el problema, o sea, no veo yo que vaya a haber una salida por ahí. Doctor Monfort. Bueno, siguiendo con la metáfora del doctor Juan Schuster, pues el marido engañado tiene que desquitarse con algo, sí, claro, ¿no? Y bueno, nos han engañado tanto con la democracia que pues con algo tenemos que empezar. No, ya tocándolo más en serio, yo creo que hay que ver que en la propuesta hay 3 grandes aspectos. Uno, crear la ley de partidos políticos, es decir, quitar todo un apartado del COFIPE para poder regular más, no solo ya el funcionamiento en términos de las elecciones, sino la vida interna y el uso de los recursos públicos que son otorgados a los partidos. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que se pretende con una ley uniformar los procedimientos para la organización de las elecciones. Y si bien es cierto, como señala el doctor Juan Schuster, que hay estados que tienen ciertas particularidades que tienen elecciones para otros puestos, me parece que sería un problema menor. Yo creo que el asunto está en que si el IFE organiza elecciones en todo el país, no veo por qué no puede organizarlas para las autoridades locales. Claro. Ahí hay una falacia de los organismos electorales estatales que están refutando esto. Y la otra cuestión es que haya una sola autoridad para poder dirimir los problemas de elección popular. Y a mí las 3 cuestiones me parecen correctas, porque también teniendo una sola autoridad, es decir, un solo procedimiento de organización y una sola autoridad, será más fácil que estar atendiendo todas las particularidades que surgen con cada elección de cada estado, de cada puesto, etcétera, con leyes distintas. Entonces se ha hecho muy complicado, cada vez más y más, por eso hay cada vez más y más recursos interpuestos. El fondo del asunto bien lo señala Juan Schuster. Mientras los partidos no tengan incentivos negativos para dejar de actuar como actúan, eso difícilmente va a cambiar. Ahí sí es destrozar la cama donde le ponen el cuerno al cornuto. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no existe una manera de imponer verdaderas penas, verdaderos castigos por infringir la ley a los partidos. Tal vez se logre con esta nueva ley de partidos. Es decir, y están propuestas por el PAN sobre todo, las penas de castigar con la pérdida de la elección si se sobrepasa el tope de campañas, castigar con la anulación de un puesto a quien personalmente cometa otro tipo de infracciones, en fin. Yo creo que los incentivos negativos para comportarse dentro de la ley tienen que ser muy bien diseñados, tienen que ser verdaderos castigos, y entonces veremos que el comportamiento electoral puede variar. Lo que sí es un hecho es que hay que terminar con los organismos estatales que por su corrupción
por su manejo faccioso, de amiguismo, de pedir favores para ingresar a formar parte del mismo, el desprestigio de la incapacidad, en fin, tantas cosas que tienen ahora los organismos electorales. Yo creo que es disfuncional a la democracia su existencia. Entonces, la reforma para mí va en el sentido correcto. Habrá que precisar muchas cosas que efectivamente no pueden ser abordadas. El INE no procede. El INE. No, para mí sí. ¿Sí? Definitivamente. ¿Y para usted no, doctor? Yo creo que hay que eliminar a los órganos estatales electorales. Pero la indemnización, doctor, es carísimo. Es más barato esta eliminación, porque volvemos a lo mismo que con la reforma educativa. Si se liquidaran a todos los malos maestros, sería mucho más barato que seguir con el sistema actual. Bueno, acá es lo mismo. Si se tiene que liquidar, con 2 años que no tienen elecciones, el Instituto Electoral Veracruzano, pues no se cubre más o menos lo que... ¿Está de acuerdo con eso, doctor Schuster? Yo lo que quisiera preguntar, por ejemplo, es, porque la propuesta está considerado, desde la propuesta original, de que se retomaría al personal que ya está ahora en el IFE y a los personal que está en los órganos estatales. O sea, es parte de la propuesta. Y claro, ¿qué va a pasar con porque ellos? Se supone que hay servicio profesional electoral. Se entiende que no es borrón. Que no es servicio profesional electoral pueden ser incorporados al Instituto Nacional. Eso tal vez no representaría gran problema, pero en términos brutos, así de costos, es mucho más barato, como lo demostró la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF. Fue mucho más barata la elección que hizo el IFE que las que ha hecho después el Instituto Electoral del Distrito Federal. Doctor, se nos termina el tiempo. Desgraciadamente, para profundizar estos temas, nos volveremos a sentar, volveremos a platicar. Con todo gusto. Doctor Monfort, muchas gracias. Doctor Schuster, muchísimas gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y hablaremos de este y de varios temas. Aprovecho, perdón, para felicitarlos porque no había tenido yo la oportunidad, de este nuevo proyecto. Muchas gracias. Desearles éxito, desde luego, desearles éxito, y estoy seguro que van a cumplir un papel importante como el que han venido cumpliendo como comunicadores. Don Juan, muchísimas gracias, doctor Schuster. Y estaremos lo más rápido que usted se imagine, porque este tema va a dar muchísimo de qué hablar.